Bueno, tal como lo habíamos anunciado, vamos a tocar el tema de la lucha contra la corrupción y obviamente el tema de Alberto Fujimori. Como ustedes saben, este es un tema que ha entrado a la polémica nacional. Sin embargo, creo que hasta el día viernes o el sábado ya el gobierno ha decidido aparentemente a no dar más respuestas a este tema hasta que no se conozcan los resultados de la Comisión de Indulto Presidencial, que es una comisión de 5 personas que evalúan justamente si procede o no las solicitudes de indulto humanitario. En el caso específico de Alberto Fujimori, desde su centro de reclusión ha escrito una carta y prácticamente dirigida al presidente, señalando que quiere una solución objetiva respecto a su solicitud. Algunos dicen que él no firmó la solicitud, sin embargo ya con esta carta parece sí que él admite el pedido de indulto humanitario al presidente Ollantumala. Las voces que han surgido en contra son no solo políticas, son también de orden jurídico y legal, y también de organismos internacionales y nacionales defensores de los derechos humanos, que consideran que un indulto a Alberto Fujimori, por más que las encuestas digan que ya, según la opinión pública, él habría sido castigado con severidad, sin embargo, se considera que la impunidad no puede de ninguna manera consagrarse con un indulto de esta naturaleza, por cuanto Alberto Fujimori no está en las condiciones en las que se dice está en riesgo de perder la vida. No tiene cáncer terminal, tiene evidentemente una enfermedad oncológica progresiva, algunos dicen agresiva, pero que todavía está en su estadio número 1, según algunos médicos consultados, como por ejemplo el conocido oncólogo, el doctor Huertas. En todo caso, vamos a conversar sobre este tema respecto a la trascendencia que tiene de orden jurídico, legal, también relacionada con las condiciones que son básicamente las que tienen que ver con que si el presidente de la República está en condiciones, justamente con el informe que se va a evacuar, para poder dar a conocer este fallo que finalmente no se sabe si se dará o no. Bien, hecha esta introducción, presentamos al doctor Luis Vargas Valdivia, un abogado ex procurador anticorrupción, ampliamente conocido en el foro nacional e internacional, y que nosotros podemos dar fe de su idoneidad y de su gran capacidad y su ponderación para hacer el análisis jurídico de este tema. Doctor Luis Vargas Valdivia, muchísimas gracias por acudir al llamado de Radio Nacional. No, gracias a ustedes más bien, Alberto, por la invitación. Muchas y por gracias. sus gentiles palabras, sobre todo. No, por cierto que usted se las merece. Alberto Fujimori, vamos a empezar así con la pregunta de frente, ¿no? ¿Merece o no, en su opinión, el indulto? Bueno, yo lo que he venido sosteniendo estos días es que en cuanto a la solicitud de Alberto Fujimori, lo que debemos de esperar es el resultado del informe de la Junta Médica y el debate que debe darse respecto de este tema. Porque hay, como sabemos, hay 2 tipos de indultos, el indulto ordinario y el extraordinario. El ordinario es aquel que concede el presidente y respecto al cual están exceptuados determinados casos, como por ejemplo los casos o los condenados por delito de secuestro mediante la ley que el propio expresidente Fujimori aprobó, y los casos de violación de derechos humanos de acuerdo a los instrumentos internacionales. Sin embargo, hay un indulto especial, que es el indulto extraordinario, que es el humanitario, en el que aún en esas situaciones se puede conceder derecho de gracia por razones especiales referidas básicamente a la integridad física y a la salud de los... Muchas gracias, Jennifer. Efectivamente ya estamos con las señales de Perú en la plataforma de noticias. Gracias por el pase. Justamente en nuestra cabina estamos con el doctor Luis Vargas Valdivia, un jurista notable, además es, como ustedes saben, fue procurador anticorrupción, procurador representante del Estado, y justamente aquí en nuestra cabina le preguntamos inicialmente, y queremos compartir justo esta declaración de él, conocedor de los casos y los procesos contra Alberto Fujimori,
que lo han llevado a tener esta condena de 25 años y ahora una solicitud en el camino, una solicitud de indulto humanitario. Le preguntamos, el señor Alberto Fujimori, expresidente de la República, doctor Vargas Valdivia, para nuestros amigos de TV Perú, ¿merece el indulto desde su particular punto de vista? A ver, desde el punto de vista técnico habría que esperar el resultado de los informes de los médicos. A mí me parece que por el momento, hasta la información que tenemos, no reuniría los requisitos para alcanzar el indulto, porque no se trata de un enfermo terminal, no estamos ante el supuesto que las condiciones carcelarias que él viene sufriendo podrían agravar su situación o afectar enormemente su condición física. Y hay que tener en cuenta además que a la fecha el expresidente no ha reconocido, no ha hecho un mea culpa respecto de los graves delitos por él cometidos. Aquí no se trata de si esta decisión, como usted muy bien señalaba, tiene o no sustento político. Esto es, hay que poner en la balanza lo bueno versus lo malo del expresidente Fujimori. Aquí estamos frente a un condenado. Acá tampoco podemos a discutir si el expresidente era culpable o inocente. Él es culpable, punto. Nada más que decir, ¿no es cierto? Lo que debemos determinar es si las condiciones de su salud, ¿no es cierto?, ameritan que de manera extraordinaria el presidente de la República conceda el indulto. Aquí no interesa el tema, como creo yo equivocadamente han venido sosteniendo, como que este debería ser el punto de partida para la reconciliación. Esto no tiene nada que ver respecto a la reconciliación. Es un caso de evitar impunidad y de trato igual respecto de todos aquellos que están en la misma o en peor situación que el expresidente Fujimori. Para conocimiento de nuestros amigos, porque esta es una entrevista bastante breve que tenemos con TV Perú, se perdona la pena pero no el delito. Exacto, se perdona la pena, no se perdona el delito, pero además yo lo que sostengo es que incluso el indulto no facultaría al expresidente Fujimori a intervenir en la vida política activa, porque al igual que en los casos de reincidencia y reiterancia, el quantum de la pena seguiría vigente hasta que se debe por concluir la misma. Con los mensajes que ha dado últimamente el señor Vladimiro Montesinos a través de una carta, ¿usted cree que tenga una participación directa en esta suerte de estrategia por parte de los fujimoristas de presentar al señor Fujimori como una persona que se está muriendo prácticamente? Podría ser, ¿no? No hay que descartar. No olvidemos que en realidad el expresidente Fujimori no ha marcado distancia con su ex asesor. Es más, recordarán ustedes que en una audiencia, en un juicio cuando se encontraron ambos, el expresidente le guiñó, no sé si coqueta o cómplicamente el ojo, pero no ha habido pues un distanciamiento entre ellos, ni ha habido tampoco lo que algunos fujimoristas señalan como uno el lado bueno y el otro el lado malo. Amigos, hemos compartido unos minutos justamente con la plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional, la participación aquí en nuestros estudios del doctor Luis Vargas Valdivia. Jennifer, en cualquier momento nos enlazamos con más noticias. Buenos días. Muy bien, doctor, continuamos en radio. A ver, la documentación que han presentado, incluida una foto dramática, ¿no? Porque sí, aquí, como escuchaba Juan Cheput decir que incluso presentar, y creo que tiene mucha razón, y le voy a preguntar justamente a usted, que es un abogado no solo que trata temas de derechos humanos, sino que siempre está, ante cualquier opinión, siempre está la consideración humana, ¿no es cierto? ¿No acaso no afecta la dignidad del propio Fujimori el que se presente esa foto, ¿no? El aparente estado ya muy lamentable, ¿no? Demacrado. Es una utilización un poco grosera, me parece. Mi impresión es muy personal, por cierto. Sí, yo también coincido en lo mismo, ¿no? A ver, bueno, cada uno tiene sus sentimientos y sus formas especiales, pero creo que la mayoría, nosotros sobre todo tiende a respetar a nuestros padres y a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Y busca evitar exponerlos públicamente a esta situación. Me parece que aquí los publicistas y los estrategas se siguen equivocando respecto de las acciones sobre el expresidente Fujimori. En lugar de tratar de inducir a la colectividad, a la sociedad, a condolerse de la situación del expresidente Fujimori, están afectando en realidad su dignidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay límites. Entiendo que la desesperación del expresidente Fujimori y de su familia, sobre todo para que él pueda salir en libertad, pero hay que tener límites, porque finalmente
como creo que está sucediendo, gran sector de la colectividad en determinado momento se va a dar cuenta o va a tener la sensación que en realidad acá lo que se busca es manipular a la opinión pública utilizando estos temas. Pero esta estrategia de presentarlo prácticamente como una víctima o como una persona enferma o que se está muriendo resultó con el señor Cruciá, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso resulta burdo hacerlo nuevamente con una persona que, si observamos bien la foto, se le ve la cara llenita, ¿no? Ni siquiera está demacrado. No sé si lo peinamos, si lo internamos y lo ponemos en una foto normal, creo que no se le vería demacrado ni mal, ¿no? Claro, es igual que la foto que salió, recuerdo, uno de sus hijos, el congresista Fujimori también, le tomó la foto a la lengua del expresidente y la mostró a todos diciendo, esto prueba el cáncer. Bueno, pero de acuerdo a los médicos no era, que me explicaron, siempre cuando hay una intervención en un órgano tan, digamos, sensible, ¿no? Porque la lengua es un órgano muy blando. Y para húmedo permanente. Exactamente, se produce una huella de cicatrización. Exacto. Entonces, la huella de cicatrización no es un tumor. Exacto. Entonces, lo que se quiso sorprender es que como que ahí estaba el tumor, y era la huella de la cicatrización, de la extirpación que se había hecho de ese pequeño, ¿no? Entonces, creo que hay una utilización, me parece, indebida. Hay que dejar que el presidente resuelva en base al informe técnico, ¿no? Exacto, médico. Y el informe médico. Y lo más que podrían hacer los hijos es aportar la información técnica, médica respecto del tema, pero no ejercer ese tipo de presión que me parece sí que es indebida y que es indigna, no solo para el expresidente, sino en general para todos los peruanos que tenemos que asistir a este lamentable espectáculo, ¿no? Ahora, Entonces, doctor Vargas Valdía, hace un momento Augusto mencionó el caso de Montesinos. A Montesinos, no sé, tengo uno que es medio psicólogo, a veces pues como periodista uno sigue de cerca, ¿no? Las personalidades, estas medias personalidades que tienen pues sus grandes problemas psicológicos y todo lo demás, y uno observa la personalidad y la conducta de Montesinos cuando sale ante las cámaras en los juicios, y él da como que transmite una sensación de seguridad. Él transmite, nadie le cree obviamente, pero él hace el signo de la victoria, se ríe como diciendo, yo en la base soy feliz. A mí, hay tantos así que le dice a Fujimori, oye, mira, ¿sabes qué? Defiende tu dignidad, le dijo el otro día prácticamente eso, no firmes el documento, no lo pidas tú, tú has sido jefe supremo de la Fuerza Armada, tú has sido presidente, así que para que no. Entonces él también da la impresión como que en la cárcel es una satisfacción. Usted le ha visto el rostro, ¿no? Es un tipo que parece gozar en la prisión de la base naval, no está aparentemente recluido, de repente hasta sale a la playa, qué sé yo, no sé. Sí, pues ahora hay que tener en cuenta que, como usted muy bien señala, Montesinos es un tipo experto en lo que es manejo de medios y psicosociales, ¿no es cierto? Y él lo que aprovecha cada momento y cada oportunidad que tiene para tratar de vender a todos la idea de que todavía tiene control respecto a determinados temas y que es una persona que aún tiene presencia, ¿no? Que su poder todavía se conserva ahí, pero en realidad ya Montesinos es un... Políticamente está liquidado. Políticamente está liquidado, y es un tipo con ningún nivel de credibilidad y que además personifica todo lo perverso que puede existir respecto de la actividad pública, ni siquiera la actividad política. En él encaja para cualquier fujimorista o cualquiera de los corruptos, no me defiendas, compadre. Sí, exacto, pues no basta con que Montesinos a uno lo alabe o lo defienda para... Exacto. Y eso, disculpe usted, don Alberto, y eso lo que nos trae a colación nuevamente, pues, esa última escena del encuentro de Fujimori con Montesinos. Pues, en el juicio, ¿recuerdan? Claro. No hubo un rompimiento, los fujimoristas creo que esperaban una actitud firme y decidida del expresidente. Había un coqueteo gestual, ¿no? Exacto, sí, pues. Como diciendo una señal de aprobación, ¿no? Todo va bien, la cerrada del ojo, claro. la mano. Y eso ¿no? beneficia a Montesinos, pues, porque vende él también la idea de que todavía tiene presencia. Pero la prueba más evidente es que ninguno de los dos se ha incriminado. No, pues, claro. O sea, no he escuchado nunca que Fujimori haya dicho Montesinos es culpable de lo que yo estoy pasando, ¿no? Ni Montesinos ha dicho Fujimori es el responsable de lo que yo estoy sufriendo. No. Entonces, hay una reciprocidad, pues, ahí de trato en este tipo de personas coherente dentro de la conducta antisocial que han tenido, ¿no? Claro, dentro de la conducta delictiva. En el argot, creo, judicial se llama pasar negado, ¿no? El delincuente pasa negado. Siempre niega, lo condenan, pasa sigue negando. Sigue negándolo.
¿no? Claro, porque siempre buscan ellos, además esa es parte de la estrategia de cierto sector del fujimorismo, negar para que quede algo, pues, ¿no? Ahora, la lucha contra la corrupción, doctor Vargas Valdivia, es una lucha, en este momento todavía me da la impresión incipiente. Uh-huh. Una que se requiere muchos recursos, no solo investigativos, que son recursos humanos para auditores, para ver lavado de activos, ver cómo circula el dinero de la corrupción y de las mafias. Y el Estado como que todavía no reacciona, ¿no?, frente a este terrible mal de la corrupción. ¿Qué se puede hacer realmente? Bueno, aquí hay la lucha contra la corrupción básicamente requiere estrategia a mediano y a largo plazo. Se pueden tomar una serie de acciones en el corto plazo, pero si no tenemos una estrategia a mediano y largo plazo, vamos a seguir reunirnos en los próximos 5 años, don Alberto, y vamos a seguir viendo exactamente lo mismo. ¿Pero no cree que ahí se necesita promover el concurso de los ciudadanos? Porque el otro día, en un canal, vi que el alcalde de la localidad de Vítor, en Arequipa, fue sorprendido por unas funcionarias, inclusive, que ya están detenidas, de la Contraloría, que le decían, vamos a ir a hacer una auditoría, pero tienes que pagar para no echarte la culpa de nada. Entonces él lo primero que hizo fue acudir a la Fiscalía Anticorrupción. Es un gesto importantísimo. Denunció el hecho, separaron los billetes todos y a la hora que las personas fueron a cobrar y le grabaron todas las conversaciones, ahora estas personas están detenidas, que son dos abogadas, me parece. Claro, pero ahí lo importante, como usted muy bien dice, es incorporar a la sociedad en lo que es control de corrupción. Actualmente, ¿sobre quién recae la mayor responsabilidad, entre comillas, por el control y denuncia respecto de actos de corrupción? Sigue siendo medios de comunicación social y sigue siendo la sociedad organizada. El Estado sigue en déficit, ¿no es cierto? La Contraloría yo creo que ha dado pasos importantes para ver. Las investigaciones de la Contraloría siempre van a tomar tiempo. Y el problema es que seguimos en lo mismo. Recordará usted, don Alberto, conversamos hace 10 años. Claro. Ya en 10 años. No hay una entidad ni una aglutinación de las fuerzas encargadas de lucha contra la corrupción para brindar un mejor servicio. La Fiscalía va por un lado, la Contraloría va por otro lado, la Superintendencia va por otro lado, la UIF va por otro lado. No es como en otros países donde, si bien es cierto, existe corrupción, pero sin embargo, pues el Estado se encuentra así debidamente organizado para orquestar una lucha debida y adecuada contra la corrupción. Y lo que además incide también en esto son los mensajes equivocados de impunidad, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo, los indultos, mal llevados, el entorpecimiento de las investigaciones. Todo eso pues incide y lamentablemente no tenemos en el país una política debida y adecuada. Recordará usted que en el gobierno anterior se decidió nombrar un SAR anticorrupción. Finalmente con usted conversamos, dijimos esto no va a llegar a nada. Contar que la Carolina Lizárraga, la doctora Carolina Lizárraga, la nombró Alan García como una especie de zarina, ¿se acuerda? Exacto. Entonces ella, una de las consultas que hizo, y creo que para mí fue un honor que me consultara, yo estaba en CPN Radio, ella llegó y me dijo, quiero hablar con usted porque me dicen que usted ha hecho algunos casos entonces de lucha contra la corrupción. Ahí también estaba Rosana Cueva, trabajando con ella, y dijo, ¿usted cree que realmente voy a lograr mi tarea? Y yo, honestamente, porque en cuestiones de decisiones políticas uno ya más o menos, como dice, olfatea, ¿no? Los periodistas los reporteros usamos mucho el olfato, ¿no?, político. Y le dije, ¿sabe qué, doctora? Y ella no me podrá desmentir, lo digo así, al aire. Yo creo que usted no va a durar mucho. No creo que usted vaya a durar mucho, porque la forma como ha sido, ¿no?, designada, la han sacado del Poder Judicial y todo lo demás, creo que usted ha sido, mi impresión, usted ha sido neutralizada, digamos. Eso fue lo que yo dije, ¿no? Oiga, doctor, unos días después no tenían para pagar el agua. Exacto. No tenían plata ni para que mis colegas que hacen investigación periodística se movilizaran, tenían que irse en combi. Es decir, no tenían recursos para nada. Finalmente, ¿qué terminó? Cerraron esa oficina de la doctora Carolina Lizárraga, ¿no? Claro, pero eso son, como ve usted, son reacciones cortoplacistas que lo único que buscan es, en buena cuenta, primero distraer a la opinión pública, exacto, ¿no es cierto?, y revelan pues una total falta de intención y de interés en tema de lucha contra la corrupción. La intención haya sido buena del presidente García, digamos, a decir, bueno, vamos a ver,
pero eso requiere no solo pues nombrar a una persona, ¿no? Pero, sino es todo un equipo. Pero además requiere señalarle debida y adecuadamente cuáles son sus facultades. Si usted nombra una zarina y no le da facultades... A mí no me toques. No, pero decía, te voy a nombrar, pero cuando necesitas saca de tu bolsillo para ver, no, pues tampoco es así, ¿no? Sí, pues, claro. Sí. Ahí el tema, por ejemplo, de transparencia es fundamental. A mí me parece que, por ejemplo, el actual ministro de Defensa, que es una persona a quien yo conozco porque ha sido viceministro de Justicia en la época que estuvimos en la Procuraduría, muy preocupada por lucha contra la corrupción. Pedro Cateriano está implementando debida y adecuadamente, ¿no? Primero, esto de centralizar adquisiciones y segundo, de ejercer un debido control ex ante y ex post respecto de las adquisiciones en Fuerza Armada, porque si usted verá, me acuerdo no hace mucho, la semana pasada me preguntaban, ¿cuáles son los últimos grandes casos de corrupción? Claro, saltaron el caso del hermano del expresidente, del actual presidente, perdón, y todos los casos de adquisiciones de Fuerza Armada, que siguen estando en el tintero en los últimos 10 años. Los aviones chinos, los tanques chinos. Los aviones chinos, los tanques chinos, ¿se acuerdan ustedes la famosa prueba esa del misil antitanque, pues, que fue una desgracia? El misil giró y empezó a corretear a los propios. La adquisición de los fusiles, recientemente la Fuerza Aérea se tuvo que poner fuerte para evitar el concurso que se declarara desierto el concurso para la adquisición del sistema de defensa, y mientras tanto seguimos estando a la saga respecto de lo que es implementación de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional para enfrentar, entre otras cosas, por ejemplo, estos casos de narcoterrorismo. ¿Por qué? Y esto responde pues a la falta de institucionalización del Estado. Esto es parte de la herencia del expresidente Fujimori, porque muchos dicen, ha hecho cosas buenas, sí, pues, pero esto es parte de esa herencia. Pero ahí también hay que aclarar una cosa, queridos amigos que nos escuchan. Dicen, el presidente hizo cosas buenas. Sí, pues, pero por las cosas buenas no se le van a permitir los delitos. Es decir, esto hay que tenerlo absolutamente claro, ¿no? Dice que, claro, hizo obras, pero ya, pues, si robó, ¿no es cierto? No, así no es, pues, así no se administra un país, con impunidad ni hablar. O sea que si él hizo cosas buenas, desde las pocas o muchas, no lo sé, eso será evaluación de la historia. Pero si se ha demostrado en un proceso que él cometió delitos de lesa humanidad y corrupción, bueno, claro, hay que sancionar, pues. Ahora en el tapete está el tema de los denunciados por el caso Business Track, que están implicando a su vez al expresidente Alan García y a Jorge del Castillo. ¿Cómo se va a manejar esto, doctor? Bueno, ahí lo que cabe es una investigación. Ahí me parece, si mal no recuerdo, en la sentencia la sala ordenó que la fiscalía iniciara una investigación respecto a estos hechos, pero en ese proceso hubieron pues una serie de cosas extrañas, ¿no? Recordaron ustedes, se perdieron los UCB, aparecieron, los cambiaron, aparecieron pruebas que no eran. O sea, hay una actitud y unos hechos bastante extraños que han puesto en duda pues todos los antecedentes respecto de esta investigación, y esto le hace pues un flaco favor a quienes de una u otra manera se han visto involucrados en estos hechos, porque a ver, quien no tiene ninguna vinculación con este acto delictivo exige que sea investigado, pero una investigación transparente. Yo creo que ese es un tema, al igual que el asunto de los petroaudios, que tampoco ha sido debidamente esclarecido ni investigado, porque claro, se está investigando solo este tema, pero todos los demás audios, finalmente, cómo han quedado las investigaciones. Comunicore también quedó en el tintero. Comunicore, y hay una serie de hechos, no solo del régimen anterior, sino que se están presentando en el actual gobierno, que no están recibiendo una respuesta debida y adecuada. Me parece bien que el presidente, por ejemplo, haya marcado distancia con su familia, pero de igual manera hay que marcar distancia y fijar. Yo veía, por ejemplo, las declaraciones de un alto personaje del gobierno hoy día que decía que los cargos militares responden a intereses políticos. Casi me caigo de la silla. Pues, los cargos militares no responden a intereses políticos, responden a intereses eminentemente técnicos. A los mandos naturales. Exacto. Así es, efectivamente. Y la situación en la que estamos es por precisamente haber desinstitucionalizado a la Fuerza Armada. Doctor Vargas Valdivia, Luis Vargas Valdivia, ex procurador, un notable jurista nacional e internacional, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Vamos a invitarlo progresivamente para ir analizando no solo Muchas el caso gracias. Fujimori, la lucha contra la corrupción, que es un tema central de no solo de este gobierno, es la gran preocupación de la sociedad peruana, porque cada vez que hay corrupción se limitan los recursos justamente para tener un mejor desarrollo y progreso en nuestro país. Muchísimas gracias, Gracias a doctor usted, Valdía, doctor, por por su todo. presencia, muy amable.